Vamos, ya la gente se está conectando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a todos los que se nos están conectando a esta transmisión vía Zoom. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Elías Huerta Psicas, director general de la revista Foro Jurídico, y les aprecio mucho a quienes se han conectado y se van poco a poco conectando, que sigan estando con nosotros semana a semana, todos los jueves, en estas transmisiones bajo esta nueva modalidad digital que nos ha impuesto la emergencia, la pandemia. De tal suerte que hoy pues vamos a abordar, analizar un tema que es muy de actualidad y muy preocupante para todos los que pertenecemos al foro, a la academia, al gremio de los abogados, como es esta resolución reciente que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace precisamente una semana, el jueves pasado, el jueves 1 de octubre, sobre esta consulta popular que se le sometió a su consideración. Y para ello pues, le hemos pedido a tres amigos, a tres colegas también académicos que estamos organizados en diferentes pues, medios de organización, valga la redundancia, de abogados en el país, para que charlemos un poco, para que nos des sus puntos de vista sobre este fallo, sobre esta sentencia, y les doy la más cordial bienvenida en primer lugar a mi querido amigo, el doctor Luis de la Barrera Solórzano. Luis, muchas gracias, un distinguido y destacado académico, luchador de derechos humanos, ha sido de los pioneros en esta materia en el país. Luis fue el fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos en la UNAM. Fue el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y bueno, una larga trayectoria, profesor de Derechos Humanos en la UNAM, de otras universidades, autor prolífico de libros, muchos libros, profesor de Derecho Penal también en la UNAM. Y nos da mucho gusto que nos acompañes, Luis, ahora que estás fungiendo también como vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias, Luis, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias. También le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Adrián Ojeda Cuevas, quien es el presidente de ANADE, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, también Colegio de Abogados, quien muy joven pero muy dinámico, también director, socio director de Ojeda y Asociados, y un gran activista también en estos temas. En ambos casos, pues las dos instituciones han tenido ya pronunciamientos públicos sobre esta sentencia y bueno, pues precede digamos ya un antecedente de que ustedes han hecho público como directivos de estos importantes colegios nacionales del país. Pues, ¿qué piensan ustedes, sus agremiados, sobre este fallo? Y finalmente, ahorita se nos desconectó un poco Román Lascano Fernández, quien es pues, miembro impulsor del Foro de Constitucionalistas de México. También ha venido realizando muchos webinars bajo esta nueva modalidad digital y es también el secretario general de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, Asociación Civil, pues los tres destacados académicos, destacados líderes de organizaciones de abogados, y nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde para, pues, analizar y dar sus puntos de vista sobre este polémico fallo. Habrá que decir nada más a manera introductoria que con base en el artículo 35 de la Constitución, el presidente de la República puso a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificar sobre la constitucionalidad o no de esta consulta popular con un tema, en realidad a mí me parece muy farragoso desde la propia pregunta que se somete a consideración y de la propia respuesta que dio nuestro más alto tribunal del país. Les voy a recordar la pregunta que se sometió a la consideración, que está sometida en principio a la consideración de esta consulta popular y que tenía que calificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se apegaba o no a la Constitución.
Así decía el texto original planteado en la consulta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? La verdad es que empieza uno la pregunta y a la mitad ya se le olvidó uno cómo empezaba la pregunta. Y luego, en este ejercicio inédito, nuestro máximo tribunal del país, que decide calificar de constitucional esta consulta popular, también varía la respuesta en otra que me parece todavía pues, más complicada. Entonces ellos toman esta decisión de cambiar la pregunta y ahora la nueva pregunta para la consulta popular es, ¿están de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, pues está complicado el tema de las dos preguntas. Empezaríamos contigo, Luis. Sabemos que ya hay un pronunciamiento de la academia de la que tú eres vicepresidente, pero sí nos gustaría tener pues, tu primera intervención sobre este polémico tema constitucional y penal. Bueno, primero quiero decir, Elías, que agradezco mucho la invitación que me hiciste, que le hiciste a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es un gran gusto estar con todos ustedes y que me parece muy valioso que se abra este espacio para comentar un fallo que es histórico, que no tiene precedente en nuestro país. Quiero decir con toda claridad que el fallo de hace una semana, del 1 de octubre, de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, es absolutamente indefendible. Es absolutamente indefendible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde el punto de vista de un régimen democrático, desde el punto de vista de los derechos humanos. Se le somete a la Corte, el presidente, con intermediación del Senado, le somete a la Corte una pregunta sobre si se deben investigar, si procede a hacer una consulta, si es constitucional hacer una consulta respecto de si se deben investigar y en su caso sancionar los posibles delitos cometidos por todos los anteriores presidentes vivos, salvo Luis Echeverría, que tiene cerca de 100 años. No se dice qué delitos, no se dice por qué conductas. Es decir, delitos cometidos antes, durante y después de su mandato. Para investigar posibles delitos no se requiere ninguna consulta. Si alguno de nosotros, si alguno de nuestros escuchas cometiera un delito, no tendría que someterse a un plebiscito si se debe investigar o no, si se debe abrir una, como se le llama ahora, una carpeta de investigación o no. Si el Ministerio Público consigue pruebas, pues tiene que actuar. Y si hay pruebas suficientes para comprobar que hubo delito y demostrar que hay elementos que hagan presumible, probable la responsabilidad del indiciado, pues debe ejercer la acción penal. Todos debemos ser tratados igual. El presidente de la República, los expresidentes, los secretarios de Estado, los exsecretarios, cualquier ciudadano, el más modesto. Entonces, para empezar, esto era absolutamente indebido. Someter la aplicación de la ley a una consulta popular. En segundo lugar, si la consulta hubiera dado por resultado el sí, sí que se investiguen, sí que se abra un procedimiento penal, esto claramente hubiera sido violatorio
del debido proceso, porque ya una respuesta así, el pueblo quiere que se castigue a los expresidentes, obviamente contamina todo, todo lo que sigue, todo el procedimiento, contamina el debido proceso, ya no hay debido proceso y viola la presunción de inocencia. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, manifestó muy claramente en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassé, que por haberla exhibido en la televisión, habiendo sido capturada, habiendo sido exhibida en un momento distinto a cuando fue capturada, se contaminaba, se, se viciaba, había un efecto corruptor, dijo él, sobre todo el procedimiento. Bueno, con mayor razón, si en una consulta popular se dice sí, que se les investigue. Entonces, esa era una segunda, ese es un segundo punto claramente indefendible desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del Estado de Derecho. Ahora bien, se somete la pregunta a la Corte. Los 11 ministros saben que la pregunta, que la materia de la consulta es inconstitucional por los aspectos que acabo de explicar. El ministro Luis María Aguilar hace un proyecto magnífico diciendo, no hay aquí una sola inconstitucionalidad, hay un concierto de inconstitucionalidades, y eso es clarísimo. Y tan se dan cuenta los 6 ministros que votan a favor de la constitucionalidad, que cambian la pregunta, pero no cambian la pregunta para afinar algún detalle, para hacerla más clara o para corregir la redacción y que se entienda mejor. No, cambian sustancialmente la pregunta, como esos espejos deformantes de las ferias, que si uno se ve en ese espejo, pues aparece una imagen totalmente distorsionada. Entonces la Corte actuó como esos espejos. Y la pregunta nueva es absolutamente, quiero decirlo con toda claridad, es absolutamente ridícula. ¿Está usted de acuerdo que se inicie un proceso para esclarecer decisiones políticas de los actores políticos de los años pasados para garantizar los derechos humanos de las víctimas y la justicia y los derechos humanos de las víctimas? Momento, para esclarecer cualquier hecho no se requiere ninguna consulta. Eso le toca a los historiadores, a los juristas, a los sociólogos, a los psicólogos sociales, a los antropólogos, etcétera. Y si si esas decisiones políticas son delitos, pues le toca al Ministerio Público. Pero eso es clarísimo. Pero después se dice de los años pasados. ¿Cuántos años pasados? Desde la fundación de la Gran Tenochtitlán hasta los años pasados, como la consulta va a ser el año próximo, hasta este año tendría también que esclarecerse los actos de negligencia y de corrupción en el actual gobierno. Por ejemplo, el manejo de la pandemia, la extinción de los fideicomisos, que me parece criminal. Luego se dice de las decisiones políticas de los actores políticos. Elías, ¿quiénes somos actores políticos? Todos. Cientos, miles. Todos los que votamos, los que damos una opinión en este programa, en el periódico, los que, en fin, todos somos actores políticos, todos los ciudadanos. Entonces va a haber una persecución indiscriminada contra todos nosotros, porque además no se sabe por quién votamos. Ese es un voto, el voto secreto. Y después, para garantizar los derechos humanos y la justicia de las posibles víctimas, los derechos humanos y la justicia se someten a votación popular. No es una obligación del Estado garantizar la justicia y los derechos humanos de las víctimas. Tiene que someterse a votación popular. Por último, aunque ya no se habla de procedimientos penales, ya no se menciona por su nombre a los expresidentes, pues todo el mundo sabe cuál fue el propósito o cuál sería el propósito una vez que se lleve a cabo de esta consulta. Tiene en mente a los expresidentes y los tiene en mente el presidente de la República. Entonces, de cualquier manera, cuando se vote, si se vota el sí, el presidente va a decir, bueno, la pregunta ya no hablaba de procedimientos penales ni mencionaba nombres, pero es obvio que el pueblo quiso votar porque se enjuiciara a los expresidentes.
Un poco lo que decía Rubén Aguilar, que es mi amigo, por cierto, después de una declaración del presidente Fox, lo que el presidente quiso decir, y aquí va a decir López Obrador, lo que el pueblo quiso decir es que al bote todos los expresidentes. Es verdaderamente indefendible. Gracias, Luis. Muy interesante. Coincidiendo con el manifiesto que publicaron ustedes, bueno, pues se trata de un tema que parecía más político que jurídico jurisdiccional, ¿no? De cara a una elección en la que se renovarán más de la mitad de las gobernaturas y la Cámara de Diputados, con la que pretende seguir teniendo mayoría en el Congreso, el partido en el poder y el presidente de la República. Pues al ratito regresamos contigo, Luis, para una segunda intervención y una tercera igual, si nos da tiempo. Y quisiera pasar contigo, Adrián. Bueno, pues hemos leído con atención este pronunciamiento también que la NARE, del cual tú eres presidente del Consejo Directivo, inmediatamente se manifestó también muy respetuosamente en contra de este fallo. ¿Qué tendrías que comentarnos al respecto? Si también ven o ves tú, como viene entre líneas y directamente en el pronunciamiento, que es peligroso que nuestro máximo tribunal de la República esté cediendo a presiones políticas y que se meta a terrenos que no son los estrictamente jurisdiccionales. Gracias, muchas gracias, Elías. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a ti y a Foro Jurídico por estar esta noche contigo y con toda tu audiencia que nos está escuchando por las diferentes plataformas. Empiezo primero con un antecedente porque justo el miércoles pasado, a unas horas antes de que se dictara esta decisión, celebrábamos en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, nuestro 50º aniversario. Y como parte de la narrativa y el discurso, los diferentes discursos desde nuestro fundador hasta su servidor, hicimos mucho énfasis en ese papel que tiene la NADE como colegio de abogados de pugnar por el respeto al Estado de Derecho. Es una obligación que hemos asumido con mucha responsabilidad y que, dada la trascendencia de esta decisión, el Consejo Directivo Nacional tomó la determinación de pronunciarnos. ANADE siempre ha estado muy enfocada a velar, desde luego, el libre ejercicio de la profesión de los abogados. Por nuestra vocación de abogados de empresa, también seguimos muy de cerca todo el respeto a este marco jurídico, a este marco regulatorio aplicable a las empresas. Pero también cuando hay temas de la relevancia como es esta decisión, también asumimos ese compromiso, esa obligación que tenemos con nuestra membresía, con la sociedad mexicana, de emitir nuestra opinión muy respetuosa en los diferentes temas que así lo decide el Consejo Directivo Nacional. El doctor Luis de la Barreda ha hecho una extraordinaria exposición de los temas fundamentales que coinciden en gran medida con la posición que revisamos y emitimos desde ANADE. Primero, suscribimos desde un punto de vista muy práctico, que es una de las características de los abogados de empresa, que tenemos que resolver problemas de la vida diaria. Es importantísima la doctrina, la teoría, pero al final del día el abogado de empresa tiene que resolver. Entonces, desde un punto de vista práctico, coincidimos totalmente. La consulta no se requiere. Con consulta o sin consulta, si hay la voluntad política, debería llevarse a cabo e implementarse y abrirse todas estas investigaciones que se requieran para juzgar en caso de encontrarse elementos para ello. Es una inversión enorme de horas hombre, de recursos económicos, de desgaste político, de desgaste jurídico, estar discutiendo esto, pero que una vez emitida la decisión nos obliga a hacerlo, porque la trascendencia, como lo ha dicho el doctor de la Barreda, es de la mayor trascendencia para el orden jurídico mexicano. También coincidimos en que la pregunta, como fue reformulada, es muy compleja. Es muy compleja. Si para los abogados, para los juristas, entenderla nos cuesta trabajo, para la sociedad mexicana, en general, sentados en ese momento de emitir el voto, va a ser sumamente complicado.
¿Y qué es lo que va a pasar? Que es el sentido en el cual nos pronunciamos como ANADE, en que existirá este efecto corruptor que ya mencionaba el doctor de la Barrera. Ese es el primer enfoque. Hay hechos notorios que eran relevantes para la toma de decisión y que son relevantes para el caso, que en nuestra opinión la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no tomaron en cuenta estas implicaciones materiales, lógicas y jurídicas que la consulta va a tener en todos aquellos funcionarios encargados de llevar a cabo sus funciones, las funciones de investigación, las funciones de preparación de esta carpeta de investigación, en su momento de los jueces que participen en la toma de decisiones. Y es que ha habido alrededor de esta consulta toda una gran campaña por parte de una gran propaganda gubernamental reiterada que ha anunciado esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Si bien con la reformulación de la pregunta se buscó quitarle esta personalización que pudieran afectar los derechos de a quien va dirigida, los expresidentes a quien va dirigida, ya hoy por hoy me atrevo a afirmar que hay pocos mexicanos o ninguno que no sepa que todo este tema de la consulta popular va enfocada a enjuiciar a los expresidentes. Ya la pregunta, como bien lo decía Luis, ya es intrascendente. Ya sabemos que cuando vayamos en la fecha, que espero que se respete la Constitución y que sea ese 21 de agosto, y que bajo ninguna circunstancia se vaya a pretender modificar ahora para empatarlo con las elecciones federales, aunque esto implique un gasto mayor, si así se asumió, que lo asuman el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero que no se vaya a modificar la fecha, porque eso todavía agravaría más la situación. Cuando vayan, si ya lo hemos tenido en este bombardeo durante todas las conferencias de prensa mañaneras y en las que sigan, va a ser imposible quitarse a tanto los que vayan o vayamos a participar en la consulta popular. Nadie va a leer la pregunta y nos vamos a quedar con lo que se ha transmitido y reiterado en los medios. Aún con esa promoción imparcial que en su momento haga el Instituto Nacional Electoral en términos de ley, va de todas maneras a estar claramente influenciada la pregunta original y sobre todo, el mensaje del Ejecutivo Federal. Y con ello, pues entonces, cuando llegue el momento de impartir justicia, pues imaginémonos todos el peso que tendrá, y es este efecto corruptor al que hacía referencia Luis, el peso que tendrá el voto de 100, 200 personas, miles de personas, millones de personas. Así que hasta ahí esta primera intervención, Elías, de mi parte, tratando de complementar lo que ha sido brillantemente expuesto por Luis y que, como puedes ver, coincidimos en mucho en la posición que asumió ANADE respecto a esta decisión. Gracias, Adrián, por tus comentarios valiosos. Román, pues tú le has venido dando un impulso muy importante a este foro de constitucionalistas de México y yo escuché con atención el webinar que organizaste la semana pasada con varios constitucionalistas sobre este mismo tema, cuando todavía no teníamos el fallo, cuando estaba todavía ese sólido proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar, como ya lo calificó Luis, que yo coincido con él, y parecía que los comentarios, que las reflexiones optimistas tuyas y de otros de los panelistas, pues eran que al parecer iba a salir triunfante ese proyecto. Entonces, con este antecedente que ustedes ya habían hecho un foro de análisis, yo te quisiera preguntar para que des entrada a tu intervención, bueno, si finalmente se iba a considerar como primer punto que era constitucional la materia y el tema, pues ¿para qué reformular una pregunta que fue todavía más complicada? Y de la mano también preguntarte, bueno, lo que decía Adrián, ¿qué será necesario para esta consulta que de ninguna manera nadie está en contra de limitar la participación ciudadana? Gastar la cantidad que se supone se va a gastar de 8,000 millones de pesos o más o menos,
para hacer una consulta que no nos va a conducir a ningún camino. Danos tus comentarios, por favor, Román. Gracias, mi querido doctor Elías Huerta. Felicidades a Foro Jurídico por estos 17 años, que es de suma importancia para el país, todo el trabajo que vienen haciendo y que pues todos los ejercicios que hacen año con año en reconocer a todos los académicos y juristas más importantes del país es algo que ha propiciado en el país el respeto a la cultura de la legalidad, en la academia, y que me imagino que ahora tendrás pronto este evento de carácter digital y que esperemos que no se pierda este reconocimiento a todos los juristas de este país, funcionarios que sobre todo defienden la cultura democrática del derecho y del país. Esperemos estar invitados a esa, aunque sea vía virtual, a esa entrega de premios Foro Jurídico. Muchas gracias. Saludo de la misma forma a mi querido maestro, doctor Luis de la Barreda. Siempre es un gusto verlo y platicar con él. Hace algunos años le comentaba, cerca de la Universidad Panamericana estaba un instituto de seguridad pública muy importante y yo tenía la oportunidad de platicar. Siempre me ha dado la oportunidad de buscar estos grandes académicos y juristas del país y platicar. Y bueno, qué mejor que mi querido Adrián, que es el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, al que le tengo una gran estima. Es un abogado profesionista joven, pero que ha llevado a muy buen puerto los trabajos de la NADE y que lo felicito por estos 50 aniversarios que estuvimos al pendiente, y hay muy buenos amigos analistas, muy conocidos, reconocidos a nivel nacional y muchos también a nivel internacional. Muchas felicidades. Y bueno, pues también veo aquí a nuestra querida directora editorial de la revista Foro Jurídico, Janet Huerta, a quien le mandamos un saludo. Pues bueno, muy interesante los comentarios que hizo el maestro Luis de la Barreda en el sentido con respecto de no es creíble lo que vimos en la sesión pasada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Mencionando un poco a Mafalda ahorita, que acaba de fallecer su creador, hay cosas que los adultos simple y sencillamente no se entienden. Y yo creo que esto es lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia. Es un evento extraordinario que ya había sido analizado, una consulta popular en su momento por la Suprema Corte de Justicia, en las consultas que tenían que ver con la reforma energética, pero que obviamente en esta prácticamente nueva composición del Senado de la República se hace un análisis respecto de la reforma constitucional. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante de esto es lo siguiente. Primero, que se hace un análisis extensivo de lo que significa, y retomo las palabras del ministro Arturo Saldívar, sobre la necesidad de en México establecer prácticamente la posibilidad de la democracia directa o representativa en el país. Participativa. Como bien tenemos conocimiento, pues obviamente México tiene la democracia participativa o representativa, que obviamente está integrada por los legisladores, las cámaras, el Congreso General de la Unión, y en virtud de esas circunstancias, los representantes se supone que escuchan los deseos y las peticiones de los ciudadanos y a partir de ahí se toman las decisiones políticas fundamentales. La democracia directa efectivamente es tomarle su parecer a los ciudadanos respecto de decisiones políticas fundamentales y divide efectivamente el análisis en lo que se refiere a un referéndum, un plebiscito, una consulta popular. Aquí en este caso lo que habría que analizar las expresiones del presidente de la Suprema Corte es que hace una manifestación que yo hoy por hoy tengo ciertas dudas. Él manifiesta que el Tribunal Constitucional, cuando analiza el tema de consulta, lo debe analizar desde el punto de vista político y no de carácter jurisdiccional. Está así expresado. Es decir, el Tribunal Constitucional debe apartarse del tema jurisdiccional porque no tiene un carácter jurisdiccional, sino que ante esta circunstancia es un órgano de carácter político, de lo cual yo sí creo que disiento en este sentido. Porque si bien es cierto que el Tribunal Constitucional, en este pensamiento que él señaló sobre la supremacía constitucional, lo que tenía que analizarse efectivamente es la interpretación constitucional del artículo 35
y con ello hacer una interpretación de carácter armónica y sistemática con los propios articulados de la Constitución. Es decir, no solamente analizar el artículo 35 constitucional, sino que tiene que analizarse en relación con el artículo 1 de la Constitución para efecto de que no se para efecto de ser progresivos respecto de los derechos humanos y con este contexto político con el que se da la reforma constitucional. Yo sí creo que en este sentido faltó analizar la exposición de motivos del propio constituyente permanente o del poder renovador de la Constitución, como yo así lo he denominado en un libro de análisis comparado del poder constituyente ya hace algunos años, donde me acompañaste, Elías, en la Suprema Corte de Justicia a presentarlo. Y en este poder renovador de la Constitución, lo que se busca es renovar el espíritu del pensamiento del constituyente. Y en este caso fue construir la democracia directa o representativa. ¿Qué es lo que manifiesta? Que no puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se oponga a las decisiones del pueblo, quien se oponga a las decisiones del constituyente, porque debe ser la Corte el que sea el que propicie que se den las consultas públicas en el país. Más sin embargo, viendo el proyecto de Luis María Aguilar, donde menciona efectivamente que hay un concierto de inconstitucionalidades en virtud de que se afecta el debido proceso, se afecta sobre todo el tema de la reparación del daño de las víctimas que pudieran sufrir sobre crímenes de lesa humanidad que no son prescritos y que por consecuencia una consulta popular podría ser nugatoria de los propios derechos de las víctimas ocasionada por algún presidente. En lo personal sí creo que este criterio que emite el presidente de la Corte en el sentido de no apartarse, de apartarse del tema jurisdiccional y analizar el tema desde el punto de vista político, creo que se equivoca. Se equivoca porque simple y sencillamente la Constitución prevé restricciones constitucionales para efecto de llevar a cabo esta consulta que se da a nivel nacional. Es decir, ocuparon una interpretación de carácter extensiva en lugar de restrictiva. Y con eso la verdad de las cosas es que le dieron la oportunidad de una apertura por completo a todas aquellas consultas que se pudieran de hacer. Yo en lo personal me opongo porque también pudiera ser que posteriormente, de acuerdo con la Constitución, un 33% de las cámaras o en su defecto el número que es el 2% del padrón del Instituto Electoral podría en su momento proponer hacer una consulta popular para efecto de enjuiciar a un presidente de la República o al presidente de la República en funciones o algún gobernador o alguna otra autoridad. Y esto vendría a generar una política criminal que buscara efectivamente, como lo señala el maestro Luis de la Barrera, hacer un señalamiento claro con el efecto corruptor en donde cualquier persona en este momento podría ser declarada culpable. Es decir, todos los expresidentes de México, en el momento que tenían ejercicio del poder, pues obviamente hay personas que han sido afectadas por sus actos de política pública y por consecuencia, pues habría una manifestación clara en contra de ellos. Aquí lo que yo creo que tenemos que analizar es el punto de vista de carácter jurisdiccional. ¿Existe alguna oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia evadiera la literalidad, el principio teleológico, la ratio voluntas y la ratio iuris del artículo 75 en relación, en donde establece estrictamente que no se podrá consultar cuando existe elementos de violación de los derechos humanos? Creo que en lo personal no tenía que haberse variado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en este caso yo creo que hay tres grandes perdedores. Los tres grandes perdedores tienen que ver con el presidente de la República, porque la pregunta no fue como él lo planteó. Segundo, pierde el Tribunal Constitucional, porque al ser garante de la Constitución e intérprete de la Constitución, varió el pensamiento del constituyente permanente y por consecuencia hizo una interpretación extensiva, violando la propia Constitución. Y la otra persona que ha perdido pues son los ciudadanos, en el sentido de que cualquier consulta a partir de esta interpretación pudiera darse en el país. En mi próxima intervención, mi querido doctor, me gustaría platicar sobre los criterios del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos con respecto a la democracia directa,
en un caso de Venezuela, y sobre todo poner el dedo sobre la llaga. Aquí lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial en la división de poderes. Si no existe independencia del Poder Judicial en la división de poderes en el sistema político mexicano, podría crearse o construirse un criterio a nivel interoamericano donde las personas no tendrían un verdadero medio de defensa legal que pudiera ser propicio en virtud de que se están cooptando los poderes judiciales en el país. Es cuanto, mi querido doctor. Gracias, Román. Luis, pues yo quisiera pedirte tu segunda intervención, dando un poquito este preámbulo, como ya lo mencionaba Román. Bueno, pues el artículo 35 de la Constitución establece muy claramente que no serán objeto de la consulta, uno de tantos, tú ya lo mencionabas en tu primera exposición, la restricción de derechos humanos. Quizá esto fue lo que motivó a que cambiaran la pregunta, que no era el ejercicio. Pero a mí lo que me preocupa y lo que te quería preguntar como experto en estos temas es que tal parece que aquí la Corte se politizó. Es decir, se politizó la justicia, que es lo que no tenemos que hacer en este país. Que los jueces constitucionales son los que deben de garantizar que se respete el texto y el espíritu de la Constitución. Hasta ahí es su función como jueces constitucionales. Y los principios en los que se funda el Estado de Derecho, que uno de ellos es justamente la división de poderes, el contrapeso, las competencias de los tres niveles de gobierno. Entonces aquí lo que llamó mucho la atención es que en la propia mañana del jueves primero, día de la sesión, el presidente de la República mandó un mensaje un poco de amenaza diciendo es que los ministros están obligados a escuchar al pueblo. No, los ministros no están obligados a escuchar al pueblo, están obligados a velar por el texto y el espíritu de la Constitución. Y después dijo, y si los ministros no fallan a favor, prácticamente así lo dijo, entonces promoveré una reforma constitucional. Entonces tal parece que este tipo de amenaza politizó un poco el fallo. No sé cuál sería tu reflexión, Luis, en ese sentido, de que, bueno, pues no era materia de un ejercicio de guardianes de la Constitución, estar cambiando preguntas, matizando preguntas y restringiendo derechos humanos. No sé cuál sea tu opinión, Luis. La pregunta planteada por el presidente, como he dicho, era claramente violatoria de los derechos humanos, tocaba una materia que violaba derechos humanos porque violaba el principio de presunción de inocencia, violaba el debido proceso y violaba los derechos de las posibles víctimas en caso de que la consulta saliera con un no. Y las posibles víctimas, ¿qué? Violaba además la autonomía de la Fiscalía General de la República. Era una pregunta inaceptable. Pero la pregunta reformulada por la Corte también contiene una clarísima violación de los derechos humanos. Al someter al juicio popular la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esto no se puede someter a una votación popular. ¿De qué delitos podría acusarse a los anteriores presidentes? La pregunta no lo decía, pero hubo una declaración del actual presidente de la República, publicada por Forbes, por cierto, en la que más o menos dice lo siguiente. A Vicente Fox habría que procesarlo porque él ayudó a que se cometiera un fraude electoral en mi contra. A Calderón habría que procesarlo porque convirtió al país en un cementerio, propició que hubiera muchísimos muertos. A Zedillo habría que procesarlo por el Fobaproa y a Peña Nieto por
corrupción. Bueno, no está comprobado que Vicente Fox hubiera intervenido en la elección en la que Felipe Calderón salió electo presidente de la República. Tampoco está comprobado que hubiera habido un fraude. López Obrador siempre alegó un fraude que nunca se probó. Calderón convirtió, dice López Obrador, el país en un cementerio. Bueno, hay más muertos ahora, hay una tasa de homicidios dolosos ahora mayor de las que hubo en el sexenio de Felipe Calderón a estas alturas. Entonces tendría que procesarse a López Obrador por el número de muertos que hay, que también es un número muy, muy grande. Ernesto Zedillo, el Fobaproa, ¿se puede procesar a un expresidente porque tomó una decisión de política pública que no es un delito? Es decir, bueno, Enrique Peña Nieto por actos de corrupción, eso es demasiado vago y ambiguo. ¿Qué conducta exactamente se le atribuye? Recordemos que en materia penal, cada quien responde, cada inculpado responde por su propia conducta, no por conductas de subordinados, no por conductas de terceros. Entonces, la pregunta planteada por el presidente era violatoria, tocaba una materia que violaba los derechos humanos, y la pregunta reformulada por la Corte también toca una materia que viola derechos humanos, someter a la votación popular los derechos y la justicia para las víctimas. Entonces, no solamente es inaceptable que la Suprema Corte de Justicia se haya politizado en este asunto o haya tomado una decisión politizada, sino hay algo mucho más grave. Dice el Financial Times, un diario británico muy prestigiado, que López Obrador es el nuevo líder autoritario de América Latina. Bueno, requerimos una Suprema Corte que realmente sea un tribunal constitucional, de control constitucional, que realmente sea un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo. La requerimos más que nunca. Hay algo así como 17 acciones de inconstitucionalidad que tendrá que resolver la Corte. La Corte que vimos, la Corte que resolvió el 1 de octubre esta petición del presidente de la República, me parece que no es la Corte que vaya a resolver con criterio jurídico y con autonomía esas acciones de inconstitucionalidad que se refieren a materias que violan claramente los derechos humanos. Voy a poner un solo ejemplo. Esta posibilidad de que a una persona se le incauten los bienes antes de que haya sentencia y de que esos bienes se puedan vender antes de que haya una declaración de culpabilidad. Es un ejemplo, entre otros muchos que se podrían poner, pero no quiero, por lo reducido del tiempo, no quiero extenderme. Pero bueno, a mí me parece muy triste, como creyente en el Estado de Derecho, como defensor del Estado de Derecho, me parece muy triste esa resolución de nuestra Suprema Corte. Gracias, Luis. Pues Adrián, pasaríamos a tu última intervención. Están siendo muy interesantes y muy profundas todas sus reflexiones. No sé cuál sería el siguiente punto que si quieras tú abundar de lo que se ha planteado en relación con pues con este fallo que, por lo visto, aunque hay algunas opiniones, muy pocas he escuchado yo, algunas aquí con la gente que está participando, de que es bueno que se abran este tipo de debates, que está bien que haya más participación ciudadana a través de estos mecanismos. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, no creo que sea la Corte la que tenga que estar siendo involucrada para estos temas, sino que es nuestro guardián último y lo que le da gobernabilidad al país de esta división de poderes que debe de existir y que esto contamina pues a una institución tan prestigiada como es nuestro más alto tribunal del país.
Y bueno, quizá alguna reflexión. El destino, la suerte le ha llevado al actual presidente a nombrar prácticamente 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los que en esta dividida opinión, pues cambiaron el fallo. Y yo haría una reflexión. Cuando yo escuché la participación de algunos de los ministros antes de la votación, tal parecía que iba a haber mayoría en contra de la consulta, y yo sorpresa de repente a la hora de que se replanteó la votación, de repente hubo 2 votos que yo había entendido que venían en el sentido contrario. No sé qué opinión tengas al respecto, Adrián. Sí, Elías, mira, mi reflexión, porque veo que el tiempo, y para terminar en punto de las 8, como nos lo pediste, sé que posiblemente esta será la final, y a mí me gustaría mandar, sobre todo para aquellas personas no abogados que nos están escuchando, una aclaración muy precisa, porque a lo mejor en esta tsunami mediático que tenemos en torno al tema se puede estar perdiendo un punto de vista. Todas aquellas organizaciones, colegios de abogados, academia que hemos manifestado estar en desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte, no es porque pretendamos defender a los expresidentes, no es porque seamos neoliberales, no, es porque creemos en un Estado de Derecho y en el respeto a esos derechos fundamentales de todos los ciudadanos de este país, incluyendo desde luego los expresidentes, como ciudadanos que se merecen el mismo derecho el mismo respeto a sus derechos fundamentales, y desde luego, como bien lo ha apuntado Luis, de las víctimas de esos hechos que hayan cometido en su momento estos expresidentes. El problema aquí es que para todos los ciudadanos la trascendencia de esta decisión es que el día de mañana esto puede afectarnos directamente. Podemos ser sujetos en el futuro de un procedimiento similar y que por motivaciones políticas, el día de mañana, alguna, y voy a nuestro nicho de empresa, alguna de las empresas que representamos pueda ser sujeto de esta consulta popular. Ya lo vimos, no a través de una consulta formal y que cumpla con todos los términos legales, pero recordemos que ya se hizo una consulta en Baja California para pedirle su opinión a la ciudadanía respecto de la continuidad o no de un proyecto de inversión gigantesco de una cervecera. Bueno, ya sucedió. Esa consulta no es vinculante porque se hizo al margen de la ley, pero ya tuvimos ahí una llamada de cómo puede utilizarse este mecanismo de consulta popular dirigida a preguntarle al pueblo si se aplica o no la ley, que de entrada no debería ni preguntarse, pero y que otra vez trae una consecuencia directa en todos los funcionarios públicos que van a impartir justicia, en el que con ese resultado van a ver nublada su visión de imparcialidad, de presunción de inocencia, y con eso se afecta ese debido proceso al que tenemos derecho todos los ciudadanos de este país. Ahí está la trascendencia de esta resolución. O sea, esto no termina no termina en el tema de los expresidentes, termina en el precedente de nuestro máximo tribunal que puede el día de mañana afectar a, pues el caso de una empresa, pero también organizaciones civiles, partidos políticos, y a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadano común y corriente. Esa es la preocupación que tenemos en ANADE respecto de esta decisión, Elías, y de nuevo celebramos el ejercicio que estamos realizando porque es importante que lo discutamos, que se difunda, que se entienda, y que en base a eso, pues esperemos en las siguientes fases del proceso se pueda matizar de manera importante la afectación que afirmamos en ANADE va a tener en los derechos fundamentales de los sujetos de la consulta. Muchas gracias, Adrián. Pues tu última participación, Román, al final les daré un minuto para que hagan una reflexión final a los 3, pero bueno, partiendo de esta inquietud que se ha plasmado en el foro, de que no se requiere una consulta popular para aplicar la ley, y aquí parece que no se tomó este principio,
y sí se requirió una consulta popular para no aplicar la ley. ¿Cuál sería tu reflexión sobre el tema que querías comentar, Román? Creo que está fallando un poco tu internet. Adelante, a ver si tu audio está bien. Bueno, únicamente comentarte, efectivamente, no puede ser contable la justicia, lo dijo muy claro el ministro Lainez, la ministra Norma Piña. Yo creo que eso es rescatable de los criterios de los ministros, en el sentido de que consulta no debe darse temas de carácter. Yo sí creo que es necesario que se ponga una interpretación donde la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, tiene que analizar temas desde el punto jurisdiccional. Es un instrumento de la constitucional preventiva. Sí, Está viciado tu sonido, Román. Y, ok. A ver, aquí sí está mejor. A ver, adelante, pues estaba viciado, no se te escuchaba Ahí. bien. ¿Se escucha mejor? Te escucho un poquito mejor. A ver, pégate más al micrófono. Ajá, bueno. Entonces, aquí el tema es ¿escucha mejor, doctor? No, pues Bueno, ya se está viciando, Román. Ok, déjame ver. Si una ¿Sabes pregunta, qué? doctor Vamos, del... estás, haz un ajustito ahí mientras vamos a hacerle una pregunta Sí. rápida al doctor Luis de la Barrera para que nos comente. Luis, hay una gente aquí del auditorio que dice que si podrías considerar que esta resolución de la Corte es una perversidad. Pasa mi teléfono. Adelante, Luis, y luego ahorita volvemos a que entre Román con su teléfono. Perdón, no se escuchó la pregunta. Sí, nos preguntan aquí que si se podría considerar esta resolución de la Corte bajo ya los argumentos que hemos tenido en este programa y que ha habido en el foro, como una perversidad, que sí es un tema que se distancia de la función jurisdiccional de la Corte y se fue hacia otro lado. Lo digo con el corazón roto. Podemos considerarlo una claudicación. ¿Tú qué considerarías al respecto, Adrián, aunque ya dejaste muy claro tu posicionamiento? Sí, en ANADE vemos que se aleja esta decisión de la tendencia garantista que había marcado la Suprema Corte de Justicia para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Así que se aparta de esta tendencia y pues la decisión está tomada. Esperamos que en futuras decisiones se pueda retomar el curso que celebrábamos y aplaudíamos con las decisiones de la Suprema Corte. Román, a ver si ya restableciste tu señal, por favor. Estabas terminando tu intervención. Adelante, Román. Tienes cerrado tu... Adelante, Román. Creo que tienes cerrado tu micrófono. No te escucha, Román. No, pues no se escucha, Román. La tecnología nos está jugando una mala broma. Quizá cerremos con el doctor de la Barrera, porque estoy seguro que tendrá algún comentario final que pueda compartirnos. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a los dos y a ver si Román se puede incorporar con su sonido. Hace un par de años, un poquito antes, se empezó a discutir sobre la posibilidad de cambiar el procedimiento para la selección de los ministros de la Corte, porque bueno, ahora nos estamos dando cuenta que pues no necesariamente todos son
juristas de carrera y aunque sí debe haber un equilibrio. Yo he escuchado, aunque hoy es muy limitado, pues el tema de los comentarios de café, en fin, porque pues, con esta pandemia estamos muy limitados en interactuar, pero he escuchado comentarios de que este es a partir de esta resolución dividida y que no ha quedado muy conforme gran parte del foro, que habría que volver a plantear el tema de revisar la manera en que se seleccionan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando tienen que tomar decisiones tan relevantes como esta que se acaba de tomar. No sé qué opinarías, Luis, y con una reflexión final ya con esta pregunta. No es Ya fácil. estamos por aquí también, doctor. Después de que termine el doctor Luis de la Barrera, basta un momento. No es fácil elegir el mejor sistema de selección, pero sí es fácil notar cuáles son los defectos o los vicios del actual sistema. Teóricamente decide el Senado, pero cuando ese Senado tiene una mayoría que le permite darle gusto al presidente, pues entonces la selección que se hace evidentemente no es la más idónea. Ahora sí, Román, ya 3 minutitos porque se nos acabó el tiempo. Claro que sí. No, al contrario, doctor, pues es un tema que da mucho para reflexionar. Hay un caso de Venezuela en el sentido de que la Corte Interamericana se pronuncia con respecto de una revocación de mandato en la época de Maduro, donde efectivamente se violan los derechos, y hace un análisis donde hay consultas, que si existe una restricción en el sistema interamericano, es que las consultas no pueden ser violatorias de los derechos humanos, porque a futuro pudiera darse la oportunidad de que se haga una consulta en esta democracia participativa, donde se establezca que una persona que tenga más de 2 casas, pues tenga que extinguirse su derecho a la propiedad en virtud de que hay muchos mexicanos que en este momento no tienen casa. O de la misma forma que en el sistema bancario, o hay otros elementos que pudieran darse en este sentido. Yo sí creo que por eso mismo la Suprema Corte como Tribunal Constitucional no tiene que hacer una interpretación extensiva y ampliada a lo que señala propiamente el constituyente permanente, sino especificar claramente cuando existe una violación a los derechos humanos. A mí es claro que en este sentido hay unanimidad de que la pregunta era inconstitucional y que, sin embargo, al ser inconstitucional, modifican la pregunta. Yo creo que el propio texto normativo es erróneo en generar que la propia Suprema Corte de Justicia sea quien haga la pregunta, sino en este sentido yo creo que tendría que ser el Instituto Electoral o devolverle la pregunta a quien insta a esta consulta en virtud de esa situación. Yo sí creo que el día de hoy el gran problema es que la falta de independencia que está sonando en todos los pasillos a nivel nacional es lo que pueda propiciar un rompimiento del Estado democrático y de derecho. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias, ya se nos agotó el tiempo, ya no vamos a tener oportunidad de una intervención final. Por respeto al horario que tiene este programa, no me restaría más que comentar que creo que no obstante lo complejo, lo amplio, lo delicado del tema, pues pudimos lograr con el objetivo, con sus acertadas intervenciones. Les agradezco mucho a Adrián Ojeda, a Luis de la Barrera y a Román Lascano que nos hayan apoyado participando esta tarde con este espinoso, insisto, y complejo tema. Y creo que nuestro auditorio y nosotros mismos nos pudimos dar una idea de cuál es el posicionamiento personal de ustedes como constitucionalistas, como juristas y de las organizaciones que representan. Así es que muchas gracias por su participación. Estaremos pendientes para otros ejercicios de este tipo. Y de manera señalada quiero agradecer el que se hayan conectado más de 150 participantes a este programa y que por Facebook Live hubiéramos tenido más de 40 personas más o menos dándonos seguimiento. Así es que muchas gracias a todos. Me despido de ustedes, su amigo Elías Huerta Arcicas, y los invito a que se sumen a la entrevista del próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Y desde luego,
que consulten la revista Foro Jurídico en su versión digital en www.forojurídico.mx. Gracias Luis, gracias Román, gracias Adrián, gracias a todos los que hoy se sumaron con nosotros conectándose vía Zoom a Foro Jurídico. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, mi doctor. Hasta luego, mi querido Adrián. Hasta luego, Luis. Un abrazo. Hasta luego, fue un gusto.